En este vídeo finalizamos el estudio de los principios generales de la farmacología con el tema 4, donde veremos reacciones adversas a medicamentos, el uso racional y los medicamentos bioequivalentes. Vamos a empezar definiendo qué es una reacción adversa a medicamento. En primer lugar, toda sustancia capaz de producir un efecto terapéutico también puede producir efectos indeseados. De esta forma, los acontecimientos adversos por medicamentos se definen como cualquier daño grave o leve causado por el uso de un medicamento. Una reacción adversa es una respuesta a un medicamento nociva y no intencionada. Pueden ocurrir por intoxicación, sobredosis, por uso inadecuado, un error de medicación, pero también a las dosis habituales y un uso adecuado de los medicamentos. Las reacciones adversas son intrínsecas a los fármacos, ya que las modificaciones de estos ejercen sobre el organismo no son específicas. Es normal que se produzcan efectos que no son los que estamos buscando. Las reacciones adversas pueden ser graves, como por ejemplo la osteonecrosis por utilización de bifosfonatos o el síndrome de Stevens-Johnson por el uso de alopurinol. Se ha propuesto una clasificación sencilla y práctica de las reacciones adversas. Según esta propuesta, se clasificarían en 5 categorías designadas con las primeras letras de las palabras inglesas que definen estos tipos de reacciones. Tipo A, augmented, aumentado. Se trata de aquellas reacciones que se producen como consecuencia de un exceso. Son dependientes de la dosis y clínicamente previsibles. Aparecen con una mayor frecuencia que otras, pero generalmente no revisten gravedad. De tipo B, proviene de bizarre, extraño, raro. Son reacciones raras que aparecen de forma inesperada. Por lo general, son poco frecuentes y más graves que las anteriores. Estas reacciones no están relacionadas con la dosis. Tipo C, de chronic, crónico. Son aquellas reacciones que suceden tras una exposición prolongada al fármaco. Las de tipo D, delay, retraso. Son reacciones que ocurren tiempo después de la exposición al fármaco. A diferencia de la categoría anterior, en las de tipo D, la exposición puede ser ocasional y no continuada. Las de tipo E, end of use, fin de tratamiento. Este tipo de reacciones se refieren al síndrome de retirada, es decir, cuando la reacción aparece al retirar el fármaco. No son reacciones comunes y ocurren en un intervalo de tiempo corto tras la retirada del fármaco. Y por último, las de tipo F, fracaso. La falta de eficacia de un tratamiento puede considerarse reacción adversa cuando da lugar a un efecto no deseable. ¿Dónde se puede encontrar información acerca de las reacciones adversas a medicamentos? Pues en el apartado de datos clínicos de la ficha técnica del medicamento. Concretamente, en el punto 4.8, las fichas técnicas además se pueden encontrar en el Centro de Información de Medicamentos de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios en la dirección que aparece en la pantalla. En relación a la recogida y al estudio de las reacciones a los medicamentos, se encuentra una disciplina de la farmacología denominada farmacovigilancia. La farmacovigilancia es la actividad de salud pública destinada a la identificación, cuantificación, evaluación y prevención de los riesgos asociados a los medicamentos, una vez comercializados, permitiendo así el seguimiento de los posibles efectos adversos de los medicamentos. La razón de ser de la farmacovigilancia es que los medicamentos se autorizan en base a un balance beneficio-riesgo favorable, pero en muchas ocasiones los efectos no deseados graves de un medicamento no se manifiestan hasta después de un tiempo en el mercado. El personal sanitario debe disponer de sistemas de notificación de reacciones adversas mediante impresos adecuados que se van a enviar a los organismos competentes. En España, este impreso es de color amarillo, por lo que se conoce con el nombre de tarjeta amarilla. Actualmente, esta notificación también se puede realizar mediante notificación electrónica en la dirección web que aparece en la pantalla. El uso racional del medicamento fue definido por primera vez por la Organización Mundial de la Salud en el año 1985. El uso racional del medicamento se va a producir cuando los pacientes
reciben la medicación adecuada a sus necesidades clínicas, a las dosis correspondientes a sus requisitos individuales, durante un periodo de tiempo adecuado y al menor coste posible para ellos y para la comunidad. Si hablamos de uso racional, también tenemos que hablar sobre el uso irracional, que puede ser tanto por defecto de consumo como por exceso de consumo. Cuando la utilización de medicamentos es por defecto, vemos que puede producirse un incremento en la morbilidad y en la mortalidad, mientras que si la utilización es por exceso, se van a incrementar la aparición de reacciones adversas y a incrementarse el gasto inadecuado. Se pueden encontrar múltiples campañas realizadas por las autoridades sanitarias en torno al uso racional del medicamento, destacando el uso adecuado de los antibióticos, que es uno de los principales ejemplos de mala utilización y de peores consecuencias, ya que va a facilitar la aparición de resistencias. De hecho, las bacterias multiresistentes causan 25.000 muertes al año en Europa y generan un gasto sanitario adicional de 1.500 millones de euros anuales. Por último, para terminar el vídeo, vamos a estudiar el concepto de medicamento biosimilar. Para ello, lo primero es definir qué es un medicamento biológico. Un medicamento biológico es aquel medicamento complejo en cuya fabricación se emplean organismos vivos, células animales o vegetales, bacterias, virus o levaduras. Teniendo en cuenta esta definición, un medicamento biosimilar es un medicamento equivalente en calidad, eficacia y seguridad a un medicamento biológico original, llamado producto de referencia. La posología y vía de administración deben ser las mismas y el biosimilar se va a autorizar para todas o algunas de las indicaciones aprobadas para el biológico de referencia. En esta imagen podemos ver un ejemplo con dos medicamentos biosimilares cuyo principio activo es infliximab, que es un anticuerpo monoclonal para el tratamiento de enfermedades reumatoides, cuyo medicamento biológico de origen se denomina Remicade. Como podéis ver en este caso, para la denominación del medicamento biosimilar no se utiliza el nombre del principio activo seguido de siglas, sino que directamente utilizan un nombre comercial o de fantasía. En este breve resumen se han expuesto los conceptos fundamentales sobre las reacciones adversas a medicamentos, el uso racional y los medicamentos biosimilares, que han de servir al alumno como punto de partida para la comprensión y estudio de la materia.